Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les voy a presentar el caso de Joel y Lisa Guy. Este caso ocurre en Tennessee en el año 2016 y empieza con una llamada al servicio de emergencias por parte de la jefa de Lisa Guy. Se acababa de terminar un fin de semana largo porque se celebraba el Día de Acción de Gracias, entonces el Día de Acción de Gracias había caído el día jueves. Se supone que el día lunes Lisa necesitaba regresar a su trabajo. Cuando llega el día lunes y Lisa no llega a trabajar, su jefa sin siquiera esperar un solo día, porque pudo haber pasado que tal vez Lisa no se sintiera bien, que tal vez se hubiera quedado a festejar con su familia más días, pero su jefa sabía que esto no era así, que Lisa era una persona muy responsable, que nunca llegaba tarde, nunca faltaba a su trabajo. Así que después de comunicarse, de intentar comunicarse con ella varias veces, ni ella ni su esposo contestaban el teléfono, así que lo que hace es que aquí es cuando le marca a la policía y les pide que vayan a la casa de Lisa a revisar que todo estuviera bien, para ver qué era lo que había pasado, por qué ella no había ido a trabajar. Cuando la policía llega a esta casa, la policía que estuvo ahí, los detectives, todas las personas que estuvieron involucradas, todas las personas que tuvieron que ir a esa casa ese día, dijeron que era una escena que ellos jamás en su vida van a poder olvidar, que parecía casi una película de terror, que incluso algunos de ellos dijeron el olor que tenía esa casa era algo que ellos no podían sacarse de la cabeza. El esposo, que se llamaba Joel Guy, él tenía 61 años, la esposa Lisa tenía 55 años y ellos llevaban alrededor de 31 años casados, pero antes de casarse con Lisa, él ya había tenido otro matrimonio y de este matrimonio había tenido 3 hijas. Con Lisa solamente tiene un hijo y a este hijo le ponen igual que al papá, le ponen Joel Guy Jr. Entonces, para evitar confusiones, me voy a referir al papá como el papá y a Joel Guy Jr. me voy a referir a él como Guy Jr. para que no se confundan a lo largo de este caso. Como les digo, para el papá este ya era su 4.º hijo y a pesar de que Lisa no era la mamá biológica de las otras 3 hijas de su esposo, ellas tenían una muy buena relación, incluso las hijas se referían a Lisa también como una de sus mejores amigas. Su relación de pareja también estaba muy sólida después de más de 30 años juntos. A ellos los describieron, las personas que los conocían los describieron como almas gemelas, como personas que tenían un gran sentido del humor, que eran divertidos, eran dadivosos, compartidos, les gustaba mucho estar juntos, disfrutaban de la compañía del uno del otro, les gustaban las actividades al aire libre. Lisa amaba a los animales, incluso tenían un perrito que se llamaba Jake y a este perrito lo trataban como un hijo más. Para el año 2016, ellos ya estaban viviendo solos ahí en su casa en Tennessee. Su hijo tenía 28 años, entonces ya estaba asistiendo a la universidad, ya vivía en su propio departamento y vivía en Luisiana, no vivía en la misma ciudad que sus papás. Entonces esta casa, que era una casa de 2 plantas, de 2 pisos, ya se les hacía grande solamente para ellos dos estar viviendo ahí juntos. Además de que también ya querían disfrutar de su retiro. En ese momento el papá ya estaba retirado y la mamá, Lisa, seguía trabajando, pero porque ella quería, ella en cualquier momento se podía retirar. Entonces, después de que lo platican, deciden que Lisa iba a dejar su trabajo, que iban a vender esa casa donde vivían en ese momento y se iban a mudar, iban a comprar otra casa más o menos a 1 hora y media de distancia de ese lugar. Deciden que antes de irse quieren hacer una celebración de Acción de Gracias por última vez en esa casa, esto en el año 2016, porque pensaban que para las fiestas de Navidad ellos iban a estar en la nueva casa e iban a festejar allá. A esta fiesta de Acción de Gracias iban a ir las 3 hijas, el hijo, los nietos y los 2 papás, los 2 esposos. De hecho, cuando hicieron esta celebración de Acción de Gracias, la casa ya estaba a la venta, ellos ya estaban preparando sus cosas para mudarse, ya estaban empacando. Es decir, esto ya era una decisión que ellos ya tenían tomada, ya era una decisión definitiva. El día jueves 24 de noviembre todos ya estaban listos en la casa para cenar. Hay algunas versiones que dicen que solamente una de las hijas asistió con sus hijos, pero en otras se dice que las 3 hijas asistieron. Lo que sí se dijo es que la cena transcurrió de manera normal. No hubo peleas, no hubo discusiones, no hubo conflictos familiares, nada por el estilo. Una vez que terminan de cenar, ese mismo día jueves, las 3 hijas se van cada una a su casa con sus hijos. El único que se queda ahí era el hijo de la pareja, Guy Jr., el hijo de 28 años. Y él todavía pensaba quedarse un par de días más, porque aunque él ya no vivía ahí con sus papás, su mamá todavía guardaba cosas de él en un cuarto, entonces todavía tenía un lugar donde quedarse y tenía cosas ahí por si las necesitaba. Al día siguiente, el día 25, la pareja de esposos va a la casa de un familiar porque le tenían que prestar algo, no estoy bien segura qué era lo que le tenían que prestar,
pero van a la casa de este familiar y esta persona y en ese lugar había sido la última vez que los habían visto a ellos dos en persona y con vida. 3 días después de la cena, el día 28, es cuando Lisa no se presenta a trabajar, cuando su jefa marca a la policía y cuando la policía llega a la casa. Cuando llegan a esta casa, lo primero que hacen es tocar la puerta principal. Nadie responde, parecía que no había nadie dentro de la casa. Lo que sí notan es que la perilla de la puerta principal no tenía una cajita. Esta cajita, les voy a dejar una foto aquí en pantalla. Esta cajita generalmente se usa cuando tu casa está a la venta y en esta cajita ya sea que pongas un código y cuando se abre tiene la llave de la casa o a veces la escanean para abrirla, pero se usa para que los vendedores de bienes raíces puedan entrar a la casa y enseñarla a futuros compradores. Como les decía, esta casa estaba a la venta y no tenía esta cajita que usan los vendedores de bienes raíces, entonces eso era un poco extraño. A través del cristal de la puerta también podían ver que había bolsas de Walmart y estas bolsas se veía que estaban llenas de comida. También alcanzaban a ver que tenía artículos perecederos como helado, tocino, salchicha, cosas que tenían que estar en el refrigerador y no estaban en el refrigerador, estaban tiradas en el suelo. Parecía como que si alguien hubiera entrado a la casa con estas bolsas, las hubiera puesto ahí mientras iba a hacer otra cosa, porque como les digo, había cosas que tenían que ir en el refri. Pero lo raro era que nadie estaba respondiendo a la puerta, lo cual podía indicar que no había nadie dentro de la casa. Después de revisar esta puerta principal, se van a la puerta trasera. Ahí notan que esta puerta no tenía la perilla, solamente estaba un hoyo, un agujero donde debía de estar la perilla. Arriba sí tenía el seguro, esto hacía que los policías no pudieran entrar a la casa, pero por ese orificio donde se supone que tenía que estar esta perilla, uno de los oficiales dijo que él podía sentir mucho calor que emanaba de adentro de la casa. Los dos vehículos, los dos carros de la pareja sí estaban estacionados enfrente, en la entrada, no estaban adentro de la casa, estaban afuera. Pueden entrar a uno de estos coches. Adentro de uno de ellos encuentran un control remoto que abría la puerta de la cochera. Cuando la abren y entran, esta cochera tenía una puerta que daba acceso directo a la casa. Cuando abren la puerta de la casa, dijo uno de los policías que él sentía que había un olor que le golpeaba la cara. Dijo que incluso debido a este olor sintió como un hormigueo en la frente, que era un olor muy fuerte como a químicos. Cuando entran, sienten lo caliente que estaba ahí adentro. Encuentran que el termostato lo habían dejado a 90 grados, que son como 32 grados centígrados. Había también calentadores que estaban conectados a la luz y estaban encendidos. La temperatura total de la casa era de alrededor de 33 a 34 grados centígrados, entonces sí estaba muy caliente ahí adentro. Escuchan los ladridos de un perrito que se oía como que provenían del segundo piso y conforme van avanzando en la casa y llegan a la cocina, logran ver que en la estufa había una olla grande. Esta estufa estaba encendida, la olla estaba caliente. Encuentran también las bolsas de Walmart que habían visto a través de la puerta principal. En la mesa encontraron que había un rifle, había un martillo, estaban las carteras de los dos esposos, un celular, la bolsa de Lisa. En el suelo también encuentran una bolsa grande de bicarbonato de sodio, encuentran galones de ácido muriático, de cloro. Todo esto lo encontraron en la parte de abajo de la casa. Como escuchaban que los ladridos del perrito provenían del segundo piso, empiezan a subir las escaleras y es cuando ya casi llegaban a la parte superior, ya estaban en los últimos escalones, que empiezan a notar que había rastros de sangre. Había sangre en las paredes, había sangre en el piso. Cuando llegan a un cuarto donde había aparatos para hacer ejercicio, ven que las persianas de este cuarto estaban rotas, como que alguien se había tomado de ellas y las había jalado. También había un montón de ropa en el suelo, como si alguien se lo hubiera quitado toda y nada más lo hubiera dejado en un solo lado. Notan, conforme van avanzando, que había sangre en las paredes. Había una gran cantidad de sangre, específicamente en una de las esquinas donde se unían dos paredes. El policía también encuentra las manos de alguien tiradas en el suelo cerca de uno de los aparatos. Estas manos estaban cortadas, es decir, no había ningún cuerpo ahí cerca. A alguien le habían cortado las manos y las habían dejado ahí, una al lado de la otra. En esta foto se puede ver la ubicación, por supuesto no se muestran las manos, pero para que vean más o menos la ubicación. Prosiguen buscando en los demás cuartos y siguen encontrando salpicaduras de sangre en las paredes, en los pisos, en las escaleras. Cuando llegan al baño principal, en el lavamanos, cerca del lavamanos, había varios artículos que eran como para dar primeros auxilios y se veía que alguien ya los había usado. Había un cuchillo, el piso del baño todo estaba cubierto con plástico y también había, ahí mismo en el piso, había varios galones de destapacaños, de ácido muriático, de cloro, entre otros químicos más. Al fondo del baño es donde alcanzan a distinguir dos contenedores azules grandes de plástico.
Cuando se van acercando estos contenedores, van sintiendo como este olor que estaba en toda la casa, van sintiendo que ese olor emanaba de esos contenedores. Era muy fuerte al acercarse a ellos. Cuando ya estaban ahí enfrente de ellos, ven que cada uno de estos tenía el cuerpo de una persona. Estos cuerpos estaban sumergidos en lo que creían que era una mezcla de productos químicos por el olor que tenían. Los cuerpos ya empezaban a disolverse un poco. Por ejemplo, la cara de uno de estos cuerpos, que correspondía a la de un hombre, ya empezaba a disolverse. En el otro contenedor, que estaba el otro cuerpo, este cuerpo correspondía a una mujer. Este cuerpo no tenía ni siquiera la cabeza, le habían cortado la cabeza y esta cabeza es la que encontraron después en la estufa. La olla grande que estaba sobre la estufa, que estaba hirviendo con algún tipo de líquido, esta olla tenía la cabeza de la mujer. La policía inmediatamente acordona toda la casa para tratarla como la escena de un crimen y el perrito que habían escuchado que estaba ladrando, este perrito estaba encerrado en una habitación, no tenía agua ni comida, no sabían por cuánto tiempo había estado ahí encerrado. Con el calor que hacía en la casa, con este olor tan fuerte a químicos, pensaban que tal vez el perrito se pudo haber afectado de alguna manera, así que también se lo llevan para que reciba atención médica. Debido a lo tóxica que era la mezcla de líquidos que habían encontrado ahí, tienen que traer un equipo especializado para que retire los cuerpos. Había un volumen muy grande de evidencia, la escena era muy compleja, así que tienen que trabajar en ella, en esta casa, por 2 días. Todo el día lunes, el día que encuentran los cuerpos, y hasta el día martes. El forense, a pesar del estado en el que estaban los cuerpos, logra identificarlos como los dueños de la casa, es decir, eran Lisa y su esposo. Era Lisa y Joel Guy. Mientras estaban reuniendo evidencia dentro de la casa, encontraron un recibo de compras y este recibo era por la compra de líquido destapacaños. Recordemos que habían encontrado galones de líquido destapacaños dentro de la casa. Este recibo provenía de una tienda que estaba en Luisiana. La persona que vivía en Luisiana en ese momento era el hijo de la pareja, era Guy Jr. Como en el recibo también aparece la dirección específicamente de esa tienda, pudieron saber que esta tienda estaba muy cerca de la zona, muy cerca del área donde él vivía, estaba muy cerca de sus departamentos. Además de este recibo, también encuentran que en el cuarto donde él se estaba quedando en la casa de sus papás por el fin de semana, encuentran que en este cuarto había una mochila. Esta mochila era de él porque tenía cosas adentro que le pertenecían. Adentro de esta mochila, dentro de estas cosas, encuentran un cuaderno. En este cuaderno él tenía escrito de manera detallada un plan que él había ideado, que él había creado para matar y eliminar los cuerpos de sus papás. Esta lista era tan detallada que incluso incluía el paso a paso de lo que tenía que hacer, desde cómo los iba a matar, con qué los iba a matar, qué iba a hacer después, cómo iba a desmembrar los cuerpos. Esta lista es bastante larga, así que no se las voy a leer toda, pero al final del video les voy a dejar las notas originales y la parte donde se las voy a traducir para quienes estén interesados en conocer lo que decía a detalle y no detenernos tanto en este momento. Nada más le pueden tomar una foto de pantalla y la pueden leer después. Con la evidencia que habían encontrado, todo parecía indicar que por lo menos hasta ese momento el responsable de esos asesinatos había sido su propio hijo, así que un día después de que encuentran esta escena, la policía había ido a la casa el día 28, entonces el día 29, martes 29, van ya con orden de arresto y lo arrestan afuera de los departamentos de donde él vivía mientras estaba intentando subirse a su coche. Conforme va avanzando la investigación, se van dando a conocer más detalles sobre quién era este personaje, sobre quién era Guy Jr. Se dijo que él tenía una relación casi inexistente con sus medias hermanas. Se creía que la relación con sus papás sí era estrecha, más con su mamá, porque recordemos que él era su hijo único. Él desde el año 2006 estaba asistiendo a la universidad. Estamos hablando de un periodo de casi 10 años. Él durante estos 10 años había tomado muchas clases, pero no se había graduado nunca de nada. Solamente tomaba clases y ya. Él vivía solo en un departamento, pero no era económicamente independiente. Él dependía financieramente de su mamá. Su mamá trabajaba, como les había dicho, su mamá ya se podía haber jubilado años atrás, pero ella seguía trabajando solamente para darle todo lo que ganaba su hijo, porque ella quería que su hijo pudiera ir a la escuela, pudiera pagar su renta. Entonces ella no trabajaba para tener más dinero o más ahorros, sino que trabajaba solamente para darle dinero a su hijo. Su hijo tenía 28 años en el momento que ocurren los asesinatos y él nunca había trabajado de nada, ni siquiera por un periodo de tiempo. Este nuevo plan de vida que tenía la pareja, que tenían los esposos, de que Lisa ya iba a dejar de trabajar, que se iban a mudar a una nueva casa, todavía no se lo compartían a su hijo. Él sabía que los papás se iban a ir a otra casa, que ya habían comprado otra casa, pero no sabía que su mamá iba a dejar de trabajar, que ya no le querían dar dinero. Y este plan supuestamente se lo pensaban decir en la cena de Navidad, cuando ya estuvieran en la nueva casa.
Dijeron una de sus medias hermanas que ellas sí sabían, que a ellas sí les habían dicho sus papás que ya no querían apoyar a Guy Jr. porque sentían que él ya era un adulto mayor. Él ya era una persona que ya estaba en edad de buscar un trabajo, de ser independiente, de hacer algo con su vida sin tener que depender de su mamá. Sus medias hermanas dijeron que ellas nunca llegaron a conocer bien a Guy Jr. Dijeron que él era muy privado, que cuando se reunían todos en la casa de sus papás, él se la pasaba encerrado en un cuarto, no salía, no convivía con ellas, ni siquiera las saludaba. Ellos tenían un chat familiar, las 3 hijas y Lisa y su esposo, pero a él no lo incluían en esto porque ni siquiera lo conocían, porque era como que él mismo se excluía de ellos. Se dijo también que él había planeado por lo menos por 2 semanas cómo iba a matar a sus papás. Para esto se presentaron, encontraron videos de cámaras de seguridad de diferentes periodos de tiempo, de diferentes tiendas, donde se veía que él estaba comprando las cosas que después se encontraron en la casa y que fueron las cosas que se usaron para los asesinatos, para el desmembramiento de los cuerpos. A partir del 7 de noviembre, esta es la primera grabación que se tiene de él se detiene en una ferretería, aquí es donde compra estos productos químicos, los galones que encontraron. Pasa a varias otras tiendas. La última compra la hace el día 21 de noviembre, 2 días antes de que vaya a visitar a sus papás. Y en esta última grabación, en esta última compra, lo que él obtiene son esos contenedores azules donde se encontraron los cuerpos siendo disueltos. En todas estas transacciones que él hizo, él pagó en efectivo y en la mayoría, cuando podía, cuando había la opción en la tienda, él no pasaba con las cajeras, sino que él iba al área donde él solo podía pagar. Él llega a la casa de sus papás un día antes que sus hermanas, llega el miércoles 23 y para cuando llega él ya llevaba todo lo que necesitaba para hacer lo que había planeado hacer con sus papás. Dijo una de sus medias hermanas que durante esta cena, durante esta convivencia, él estaba muy extraño, que estaba ahí con ellas platicando, riéndose, siendo muy sociable, cosa que nunca había hecho. Decían que a ellas él nunca las saludaba, nunca salía de su cuarto, nunca se ponía a platicar. Entonces el hecho de que él estuviera ahí conviviendo con todos era una actitud bastante extraña. En algún momento incluso se llevó a sus sobrinos a un cuarto y les empezó a regalar juguetes y dijo la mamá de los niños que había algo extraño en eso, que ella pensaba que su medio hermano ni siquiera conocía los nombres de sus hijos, entonces el hecho de que él estuviera conviviendo con ellos, que les estuviera regalando algo, había algo que le decía a ella que no estaba bien, incluso dijo que tuvo ella que subir al cuarto solamente para cerciorarse que todo estuviera bien, que sus hijos estuvieran bien. Cuando ellas se van, porque después de cenar ellas se van, solamente se queda el hijo. Cuando ellas iban saliendo dijeron que en el auto que estaba manejando su medio hermano, ellas vieron estos 2 contenedores azules en la parte del asiento de atrás, pero pensaron que él los iba a usar para llevarse las cosas que estaban dentro de la casa. Sus papás iban a vender la casa, pero él todavía tenía varias pertenencias ahí, entonces pensaban que los iba a usar justamente para llevarse todas sus cosas. No se sabe si entre el día jueves que termina la cena en la noche al día sábado que ocurren los asesinatos, no se sabe si sus papás hablaron con él, tal vez le dijeron que ya no le iban a dar este dinero, él se molestó, pero aún así se supone que ellos iban a hablar con él en la cena de Navidad, tal vez solamente adelantaron esta plática ya que estaban ahí los 3 juntos. Pero aún así, él sin saber todavía que esto iba a ocurrir, sin saber que su mamá ya no iba a trabajar para darle su dinero, sin saber esto, él había comprado todo lo que había comprado para los asesinatos, ya llevaba esta lista que encontraron en su cuaderno, entonces él ya llevaba planeado asesinarlos y aún no le decían nada de que ya no le iban a dar dinero. El día sábado 26 de noviembre, alrededor de mediodía, es cuando se cree que él pone en acción este plan que ya llevaba. Mientras su mamá estaba fuera de casa, ella no estaba ahí, se había ido a Walmart, por eso encontraron estas bolsas en la puerta. La señora se va a Walmart y él al primero que ataca es a su papá. Según esta lista que había hecho en este cuaderno, la manera en cómo lo iba a atacar era que iba a poner algo en el fregadero de la cocina para que se tapara. Le iba a decir a su papá que estaba tapado, entonces una vez que su papá se agachara para componerlo, en ese momento lo iba a golpear, lo iba a atacar y lo iba a matar. Se sabe que no lo hizo ahí, lo hizo en el cuarto de ejercicios. Ahí es donde lo ataca, lo apuñala hasta la muerte, le da más de 40 puñaladas. Toda esta sangre que había en la habitación, todo lo que había alrededor mostraba lo violento que había sido este ataque. También se creía que él se había defendido, que el señor había peleado por su vida. Por eso estaban estas persianas rotas, por eso uno de los aparatos de ejercicio estaba tirado. El señor también tenía huellas de defensa personal en sus manos. Lisa sale de Walmart a las 12:15, esto se quedó grabado en las cámaras de seguridad. Llega a su casa alrededor de las 12:30 por la distancia que había entre la tienda y su casa. Cuando llega, entra con las bolsas de la tienda
y algo llamó tanto su atención, tal vez su hijo le habló, algo escuchó, algo hizo que ella solamente soltara las bolsas en el piso y empezara a subir las escaleras hacia el segundo piso. Antes de que llegara, en los últimos escalones, es cuando su hijo la atacó. A ella la atacó con un cuchillo y le dio más de 30 puñaladas. Después de matarlos es cuando empieza a desmembrar los cuerpos según ya lo tenía planeado. Primero les corta la ropa, después los desnuda. A su papá específicamente le corta las manos, los brazos, las piernas y el pie derecho. Estas manos son las que encontraron en el cuarto de ejercicios. El resto del cuerpo que había cortado lo pone en uno de estos contenedores azules. A su mamá le cortó las piernas, los brazos y la cabeza. Por alguna razón, la cabeza de su mamá es cuando decide ponerla en esta olla en la estufa y ponerla a hervir. En este proceso de estar atacando a sus papás, él también recibe varias cortadas en sus manos, entonces decide dejar las cosas como estaban en su casa, se va manejando a la misma tienda Walmart a la que había ido su mamá unas horas antes. Él llega a esta tienda alrededor de las 3:30, compra cosas de primeros auxilios, compra vendas, alcohol, las mismas cosas que se encontraron después en el lavabo del baño principal. Él intenta curarse solo las heridas que tenía en su mano, pero se da cuenta que la que tenía cerca de su pulgar era una herida profunda y que necesitaba ayuda de alguien más. Entonces no iba a poder terminar su plan, no en el tiempo que lo había planeado por lo menos. Decide que va a dejar la casa, se va a regresar manejando a Luisiana donde él vivía, va a ir a la clínica de la universidad para que le ayuden con esta herida, porque según dijeron él tenía miedo de que podía perder su dedo porque sí era profunda. Antes de irse se cerciora que la estufa se quede encendida, que el termostato esté en lo más alto posible, conecta los calentadores y lo que buscaba hacer al subir la temperatura de la casa era acelerar la descomposición de los cuerpos y también borrar las huellas dactilares que se hubieran quedado, y todo esto también lo escribió él en las notas que tenía en ese cuaderno. Lo que hace después es que, ¿se acuerdan que la puerta de atrás no tenía la perilla, solamente tenía un orificio donde el policía sentía el calor que salía de la casa? Pues él hizo esto. Él cambió estas perillas. La perilla de la puerta de atrás la quita, la pone en la puerta de adelante y la puerta de atrás la deja sin nada. Lo que creen que hizo esto es porque la puerta de adelante, como les decía, que la casa estaba a la venta, tenía esta caja que usaban los vendedores de bienes raíces. Si un vendedor de bienes raíces hubiera llegado mientras él no estaba ahí, hubiera podido entrar a la casa y hubiera visto todo lo que había pasado. Entonces tal vez esta fue su mentalidad al cambiar esta perilla de un lado para otro, porque la puerta de atrás se quedó sin nada. Ya por último, lo que hizo es que transfirió dinero de las cuentas de sus papás a su cuenta personal para pagar todas las deudas que tenía. Se va de la casa el día domingo 27 y la escena se queda así hasta el día siguiente, el lunes 28, cuando la policía llega. Durante el juicio se mostraron videos e imágenes muy gráficas de cómo estaba la casa, de la condición en la que habían quedado los cuerpos. Se supo que el papá tenía perforados los pulmones, el hígado, los riñones. También tenía raspaduras en sus costillas. El cuchillo le había llegado tan profundo que le había raspado las costillas. También encontraron un pedazo de uno de los cuchillos roto incrustado en uno de sus hombros. Lisa tenía 9 costillas rotas, también tenía perforados los pulmones, otros órganos internos. Dijo el médico forense que su cabeza prácticamente se la habían arrancado, que habían intentado cortársela, pero la acción final que le hicieron fue arrancarla con fuerza. A cada uno de los torsos de ellos también les hizo un corte largo y bastante profundo, y esto era para que la solución en la que los había colocado penetrara más rápido a su cuerpo. Cuando lo arrestaron afuera de su departamento y revisan su coche, encuentran que en la cajuela él tenía un molino de carne, triturador de carne, procesador, como le llamen, y ahí al lado tenía un contenedor de gasolina, y esto era porque, según su propia lista con su puño y letra, él todavía no terminaba con su plan. Él planeaba dejar los cuerpos en esta mezcla de líquidos para que se disolvieran, pero también escribió que la carne que quedara la iba a moler con este aparato o la iba a cortar en pedazos pequeños y la iba a arrojar por la taza de baño. Especificaba como un recordatorio para él mismo que no la fuera a tirar en la basura, que se cerciorara de tirarla por la taza de baño. Tal vez por esto él no se había llevado esta mochila con este cuaderno, con estas notas, porque él pensaba regresar. Él todavía no terminaba con ese plan que tenía. Lo último que iba a hacer, según él había escrito, era que iba a poner garrafas, iba a poner contenedores llenos de gasolina con un temporizador, iba a hacer que la casa explotara, que la casa se incendiara, y así iba a eliminar cualquier tipo de evidencia que hubiera quedado, porque según él mismo escribió también que si no había cuerpo no había delito que perseguir.
Su coartada iba a ser que él había programado el teléfono de su mamá para que le mandara un mensaje antes del incendio y en ese momento él ya iba a estar en Luisiana. Entonces, cuando el mensaje le llegara, las torres de celular se iban a dar cuenta que él estaba allá. Entonces, él no podía haber sido el responsable de nada si estaba en otra ciudad, ni siquiera estaba cerca del área cuando la explosión hubiera ocurrido. El motivo que él tuvo para querer asesinar a sus papás fue simplemente dinero. Sus papás tenían una póliza de seguro de vida de $500,000. Si los dos desaparecían, si los dos morían, el beneficiario iba a ser su hijo, iba a ser él. Esto también lo escribió en sus notas y es esta que pueden ver ahora en pantalla. Su comportamiento durante su juicio fue otra cosa. Mostraron, como les digo, se mostraron imágenes, se mostraron videos muy gráficos de la condición de los cuerpos, de la casa, y él no quitaba la mirada, él estaba viendo fijamente hacia donde estaban mostrando estas imágenes. He visto otros juicios donde a la persona que están acusando, en ocasiones la persona sospechosa no quiere voltear a ver las imágenes, voltea hacia otro lado, pone su mirada hacia abajo, pero él estaba fijamente viendo a la pantalla. En algunas ocasiones tomaba notas, en otras se ponía a bostezar. Era muy extraño ver la actitud, las caras que hacía en ese momento. No se puede decir su culpabilidad o no de las caras que estuviera haciendo, por supuesto que no, pero era algo extraño de ver. Algo que llamó la atención es que él se estaba declarando no culpable, pero dijo que si lo llegaban a encontrar culpable quería que consideraran la pena de muerte para él, aunque la fiscalía no estaba considerando la pena de muerte. Él mismo la estaba pidiendo y se estaba declarando no culpable. Durante su juicio, él también no declara, su defensa no presenta mayor defensa a favor de él. Parecía como que ya nada más estaban llevando el juicio, pero realmente no se estaban enfocando en defenderlo o en hacerlo ver como inocente. Es hasta 4 años después de los asesinatos, cuando él ya tenía 32 años, y esto fue apenas a finales del año 2020, en octubre de 2020, es cuando se concluye todo esto, cuando finalmente llegan a una sentencia. El juicio dura 4 días, delibera el jurado por alrededor de 3 horas, lo encuentran culpable, lo sentencian a 2 cadenas perpetuas por cada uno de los asesinatos de cada uno de sus papás. También al final le agregan 4 años más y esto había sido por el abuso que habían sufrido los cuerpos. Y eso es todo por mi parte y por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.